Para enlazar un poco con la ponencia anterior, que además ha estado muy interesante, yo soy Rocío, de la Asociación Española contra el Cáncer, soy la técnica de prevención, y ahora os presento el resto de la mesa, pero quería enlazar un poco con lo que se ha comentado anteriormente, que ha sido toda la exposición, y a mí me ha parecido muy interesante, sobre el humo ambiental, que es un tema que la Asociación Española lleva trabajando de una manera un poco, haciendo más hincapié en los últimos 3 años, ¿no?, con el cambio de estrategia. Para enlazar un poco, ya sabemos, nos han contado los perjuicios y lo que puede pasar con el humo de segunda mano y de tercera mano que ha estado contando Mónica. Ahora lo que queríamos trabajar un poco, enfocarnos y por lo menos concluir con esta mesa en qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal entre todos, ¿vale? Tanto desde las administraciones como desde las entidades o ONGs, como por ejemplo nosotros, u otras asociaciones. Ya tenemos mesa. ¿Vale? Entonces, quería que fuese una mesa un poco más dinámica, se va a hacer una exposición. Hay una persona que no ha podido venir, que es de Cantabria, que nos hubiese gustado que hubiese asistido, pero bueno, hay un vídeo que lo voy a colocar al final para romper un poco, porque ya también estaremos cansados. Y bueno, ya que ellos están aquí y podemos hacerle preguntas, yo les voy a ir parando y voy a pararlos yo, pero bueno, también cualquier persona que quiera interrumpir para hacerlo un poco más dinámico la exposición. Entonces, bueno, os presento, él es Hugo Jiménez, desde el 2004 está como mediador intercultural y ha participado activamente en los programas de salud y educación de la Asociación Gitana Unga, como agente de salud en la campaña Somos Padres sin Malos Humos. Y ella es Andrea Crotter, que es psicóloga general sanitaria, especialista en terapias contextuales, investigadora, bueno, un poco de currículum a nivel de la Universidad de Oviedo. Y en su recorrido profesional pues, ha tenido la oportunidad de realizar intervenciones pues, para dejar de fumar en distintos grupos poblacionales. Hoy en concreto nos va a hablar sobre las mujeres embarazadas, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos y como os voy a ir parando, cualquier persona que quiera interrumpir sin ningún problema, porque necesitamos un poco de dinamismo, ¿no?, que aportemos todos. Sí, empiezas tú. Lo que te pido es que me acerques un poquitín el ordenador, si puedes. Esto es mío. No sé si podremos darle a presentar ahí. Pantalla completa. Sí, lo que pasa que si hago así. Vale, sí, baja la diapositiva. Vale. Vale, bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería pues, dar las gracias al Plan de Prevención por la invitación. Bueno, para mí pues, es un placer, ¿no?, estar aquí compartiendo un poco nuestra experiencia desde el Grupo de Investigación en Conductas Adictivas, que parece que estamos ahí un poco aislados en la universidad, ¿no?, y que luego publicamos los resultados en artículos que se leen pues, muchas veces en otros sitios que no son pues, en la comunidad, ¿no?, en la que realmente estamos impactando. Entonces, bueno, por nuestra parte pues, es un placer, ¿no?, poder participar en este tipo de jornadas. Como comentaban, vengo a hablar del tratamiento del tabaquismo en mujeres embarazadas en periodo de posparto y empiezo ya haciendo un pequeño pues, spoiler, ¿no?, con esa coletilla que añado al final de un desafío necesario, ¿no?, porque es verdad que es un grupo poblacional en el que es fundamental intervenir y que, como vais a ver, pues, tiene pues, ciertas dificultades, ¿no?, para conseguir dejar de fumar. Es cierto que dejar de fumar es difícil en cualquier colectivo, ¿no?, pero particularmente estas mujeres pues, traen una serie de dificultades bueno, con las que tenemos que ir lidiando, ¿no? Entonces, bueno, es importante comenzar destacando que el embarazo es un periodo en el que obviamente pues, consumir tabaco pues, tiene un gran riesgo, ¿no? Además, me vienen muy bien las intervenciones anteriores porque ya ha quedado claro, ¿no?, las consecuencias del consumo de tabaco durante el embarazo y también una vez el niño ha nacido, ¿no? Por lo tanto, ya me han introducido bastante, ¿no?, lo que yo os quería comentar. La realidad es que en España el consumo de tabaco en mujeres embarazadas es bastante prevalente. De hecho, si se compara con la media europea, ¿no?, es mucho más elevado. Eso es lo que estiman los estudios, ¿no?, el 26% versus el 8% más o menos en Europa. Y es importante destacar
que hay cierta tendencia a infraestimar estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues muchas veces para una mujer embarazada, ¿no? Asumir que es fumadora y decirlo abiertamente, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que forma parte del, bueno, pues del screening, ¿no? Que se le hace a todas las mujeres embarazadas, ¿no? Se les pregunta, entre otras cosas, por su consumo de tabaco, es cierto que se sabe que muchas veces, bueno, pues hay una elevada tasa de ocultación, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que están asociados al consumo de tabaco durante el embarazo, porque es verdad que son poblaciones como muy concretas, ¿no? Más bien con bajo nivel educativo, bajo estatus socioeconómico, mujeres que no tienen previsto realizar lactancia materna, que conviven con otros fumadores, esto es importante, embarazos no planificados y también sintomatología depresiva o ansiosa, ¿no? Esto es importante destacarlo porque una de las cosas que nos preguntamos también en el grupo de investigación, ¿no? Es por qué hay mujeres que sí dejan de fumar de forma casi automática, ¿no? En cuanto les notifican su embarazo o son conscientes de que están embarazadas, mientras que hay otras que son altamente resistentes, ¿no? Y por lo tanto tienen que llegar a tocar en nuestra puerta para pedirnos un poco ayuda, ¿no? Una pregunta que me surge a mí ya. ¿Por qué esta diferencia en la prevalencia entre España y la media? Porque no es poca, es mucha. ¿Qué diferencia hay entre las mujeres embarazadas en España que pueda hacer que el número sea tan elevado, en referencia a todos los de Europa? Bueno, yo creo que... Gracias. Creo que al final lo que sucede en España es que la prevalencia de consumo diario de tabaco en la edad en la que la mayoría de las mujeres se quedan embarazadas, ¿no? Entre los 24 y los 34 más o menos, lo que señala las edades es que más o menos el 28% de las mujeres fuman a diario, ¿no? en este periodo vital. Entonces, claro, es bastante fácil, ¿no? Que de cada 4 embarazadas, pues una esté fumando tabaco, ¿no? según estos datos. Yo no sabría decirte exactamente cuál es la diferencia entre España versus otros países, concretamente las embarazadas, pero sí en la población general al final lo que sucede es que las tasas de consumo de tabaco en España son más altas que la media europea, ¿no? Entonces, en España, como venimos diciendo a lo largo de la mañana, ¿no? Es un país en el que hay una prevalencia de consumo de tabaco pues bastante elevada, ¿no? A pesar de todos los intentos que se han venido haciendo hasta ahora. Luego, claro, no podemos tampoco perder de vista que estamos hablando de mujeres, ¿no? Y al final la industria tabaquera, ¿no? Que, bueno, le hemos puesto fin a hoy con sobrada razón, pues también va haciendo, diríamos, sus jugadas, ¿no? Para favorecer pues que las mujeres fumen, ¿no? Pues todos estos inventos del tabaco light, supuestamente bajo nicotina, etcétera, también está pues como muy enfocado al colectivo femenino, ¿no? El tabaco mentolado, que se había prohibido, pero ahora se vende también en otro formato. En fin, al final la industria va haciendo como todo lo posible para enganchar a las mujeres, ¿no? Cuando ya tenían, diríamos, pues a los hombres enredados, ¿no? en sus trampas, pues fueron a por las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y luego también está claro que se ha comentado hoy que faltan también como más medidas, ¿no? Por parte a nivel legislativo, ¿no? Esa prevención ambiental de la que se hablaba a primera hora, pues también ayudaría probablemente, ¿no? A que las mujeres lleguen a quedarse embarazadas sin ese lastre del consumo de tabaco, ¿no? Y una cosa más, que igual me estoy enrollando demasiado, queda también esa pregunta, ¿no? que nos hacíamos nosotros desde el grupo, de por qué hay mujeres que sí realmente dejan de fumar en cuanto se enteran, ¿no? De que están embarazadas, frente a otras que no lo consiguen, ¿no? ¿Qué es lo que les diferencia? Pues bueno, esa es otra de las cosas que trataremos de responder, ¿no? En el proyecto de investigación que estamos un poco pues, llevando a cabo, ¿no? No sé si te he respondido más o menos. Continúo entonces. Bueno, no me paro mucho aquí, ¿no? Porque ya se ha ido comentando, pero obviamente el consumo de tabaco durante el embarazo tiene consecuencias adversas muy evidentes, ¿no? Que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital del niño, ¿no? Pero sobre todo se hacen evidentes durante la primera infancia y la niñez, ¿no? Se comentó en la anterior ponencia, pues, por ejemplo, riesgo de bajo peso al nacer, pues problemas durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, embarazo ectópico, parto prematuro, aborto espontáneo, malformaciones como labio leporino, etcétera. Es como que, bueno, hay una evidencia como muy clara, pero como bien sabemos, la información no es suficiente y esto no hace que estas mujeres acudan a consulta, ¿no? Y como comentaban también antes, pues una menor supervivencia neonatal, ¿no? Dentro de este contexto, ¿no? tan sombrío parece, ¿no? De la gravedad que tiene fumar durante el embarazo, tenemos ahí un punto de luz, ¿no? Que es que lo que muestra la evidencia científica es que dejar de fumar, sobre todo durante las primeras semanas del embarazo, puede revertir esos efectos negativos en el feto, ¿no? En el bebé. Entonces, pues es evidentemente fundamental, ¿no? Intervenir en esta
en esta población. Y luego tenemos otro problema añadido, que es el posparto. Si bien es cierto que hay muchas mujeres que dejan de fumar cuando se enteran que están embarazadas, son también muchas las que recaen en cuanto dan a luz, ¿no? Porque parece que en ese momento ya el tabaco deja de ser un objetivo prioritario, ¿no? Y bueno, hablaremos también después del papel que juega el tabaco en el periodo de posparto, ¿no? Que, como muchos sabemos o todos sabemos, ¿no? Pues es un periodo de mucho estrés materno, ¿no? Se estima que en España entre el 40 y el 80% de las mujeres que dejan de fumar durante el embarazo recaen en el posparto. Como veis, la horquilla es muy amplia, pero los datos, aunque sea ese 40, ya son alarmantes, ¿no? Y la mayoría la mitad de las recaídas, perdón, se producen al principio, ¿no? En los 3 primeros meses de ese posparto. Hay que entender el contexto en el que se produce esta recaída, ¿no? Hoy por la mañana se decía, ¿no? Bueno, es que el tabaco relaja, ¿no? Bueno, el tabaco relaja porque eres dependiente de la nicotina, ¿no? Entonces, cuando tú estás ansioso, yo no soy fumadora, tengo una serie de estrategias para lidiar con ese malestar, ¿no? Pero quien es fumador, pues utiliza el tabaco, ¿no? Entonces, diríamos, se produce el caldo de cultivo ideal para que una mujer que esté muy estresada, cansada, con pocas horas de sueño, que se tiene que adaptar pues, a un nuevo rol materno, un contexto muy demandante, pues acabe utilizando el cigarrillo porque es una de las cosas que puede tener más a mano en su casa, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo de la recaída en el posparto, que algunos son parecidos, ¿no? A los del tabaquismo durante el embarazo, pues bueno, menor edad, bajo nivel educativo, ausencia de pareja estable, convivencia con otros fumadores, consumo de más cigarrillos durante el embarazo y también la presencia de psicopatología, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que vamos a tener en cuenta también de cara a planificar el tratamiento, ¿no? Y a realizar la intervención. ¿Sí? Sí, el tema de las recaídas, ¿no? El tema de las recaídas, el 50% es un tanto por ciento muy elevado, cuando en población general está bastante más bajo, pero en concreto en las mujeres embarazadas el tanto por ciento es muy elevado. Me surge la pregunta de por qué, ¿no? ¿Qué diferencia hay o qué es lo que no se está haciendo bien desde antes, ¿no? Para evitar ese tipo de recaídas, o qué es lo que no se está trabajando desde población general para que, bueno, tengamos 9 meses o X semanas de abstinencia y luego volvemos a ello? Claro, es totalmente pues, oportuna la pregunta. Yo creo que, bueno, en primer lugar está estrechamente relacionado con lo que acabo de comentar, ¿no? Sobre todo con pensar que cuando una persona deja de fumar en su día a día, en su vida cotidiana, pues se acostumbra a ir al trabajo y no fumar antes de entrar al trabajo, se acostumbra a estar en una terraza sin fumar, etcétera. Entonces va como nosotros concretamente, que me adelanto lo que voy a comentar, hacemos un programa de deshabituación tabáquica con una reducción progresiva del consumo de nicotina, la persona va como poco a poco afrontando pues, situaciones novedosas, ¿no? ¿Y puede ocurrir algo que le desestabilice? O no, en muchos casos no, una vez se ha dejado de fumar. Pero es que en el caso de las mujeres embarazadas pasan 2 cosas. Una es que muchas de ellas dejan de fumar solamente porque están embarazadas. Este es uno de los principales problemas que nos encontramos. Y lo segundo, el cambio vital que se produce, ¿no? O sea, no es lo mismo, bueno, de pronto un día tengo un problema en el trabajo y tengo ganas de fumar, a día, pues duermo poco, esto está asociado con tener más ganas de fumar, mi estado de ánimo está por una cuestión pues, biológica y hormonal también ligeramente desestabilizado. Claro, esto hace que sea un perfil, pues, realmente muy complejo, ¿no? Por eso al principio decía que esto es un desafío, pero que es totalmente necesario abordarlo, ¿no? Y realmente es un poco la asignatura pendiente. Me adelanto también a lo que voy a decir después. Nosotros en el tratamiento hacemos seguimientos, ¿no? Es un proyecto de investigación, hacemos 5 semanas de tratamiento y seguimientos al mes, a los 3, a los 6 y a los 12. Nos cuesta muchísimo que estas mujeres vengan, muchísimo. Luego hablaremos por qué también, porque me estoy como adelantando mucho, ¿no? Pero evidentemente una vez han dado a luz, bueno, pues hay casi es una extensión de su cuerpo, el bebé, ¿no? Como es evidente. Pero les ponemos todas las facilidades. El niño, por supuesto, puede venir y aún así nos cuesta mucho que vengan. Y yo creo que tiene que ver también con una cuestión pues motivacional, ¿no? También me estoy adelantando a los resultados, ¿no? Pero que el motivo principal para venir a dejarlo es estoy embarazada. Entonces, una vez ya no lo están, habitualmente deja de ser un objetivo prioritario, ¿no? Obviamente esto tiene consecuencias, no me lío mucho, pero bueno, la lactancia, pues la nicotina puede llegar al organismo del bebé a través de la leche materna, en el ambiente familiar, hoy se comentó, ¿no? La relevancia de las conductas también de imitación, ¿no? Entre niños y sobre sus padres, ¿no? Cuando los padres son fumadores, los niños tienen 3 veces más probabilidades de terminar siendo fumadores, obviamente la exposición a ese tabaco de segunda mano, ¿no? Que ha quedado hoy perfectamente expuesto.
Y luego también la salud materna, ¿no? Porque fumar sí que está relacionado con la probabilidad de desarrollar depresión posparto. Por lo tanto, claro, estamos en un contexto en el que a nivel de investigación muchas veces las mujeres embarazadas son excluidas de los proyectos de investigación en los que se pone a prueba, ¿no? un tratamiento para dejar de fumar, precisamente por esa condición, y nos situamos en el contexto, en el grupo de investigación en conductas adictivas, en el que ya hemos trabajado en perfiles poblacionales muy distintos, y surge la posibilidad de trabajar con mujeres embarazadas en periodo posparto, ¿no? Obviamente, en este caso, el tratamiento de elección debe ser un tratamiento psicológico. Bueno, yo soy psicóloga, ¿qué voy a decir? Esto lo decimos siempre, ¿no? Pero en este caso más todavía, ¿no? Por una cuestión de la seguridad que tiene, pues, utilizar un tratamiento farmacológico, ¿no? en mujeres embarazadas, ¿no? Y es muy importante señalar que nosotros partimos del hecho de que no existe un nivel de consumo seguro durante el embarazo. Y esto es muy importante. Yo no sé, aquí hay mujeres de diversas edades, ¿no? No sé si hay alguien que haya sido madre hace poco, ¿no? Pero todavía nos encontramos con chicas que acuden a la unidad y nos dicen, no, es que bueno, a ver, la matrona me dijo que lo dejara, pero luego otro médico me dijo que era mejor fumar 2 cigarrillos que no fumar ninguno, porque la ansiedad es malísima para el feto, ¿no? Claro, esa idea sigue implantada en el ideario común, ¿no? Entonces, muchas mujeres embarazadas se autoconvencen también de esto, ¿no? De, bueno, a ver, por fumar 2 no pasa nada. No hay evidencia científica que soporte eso, no hay estudio que demuestre eso, lo que muestra la evidencia es que el único consumo seguro de tabaco es el consumo cero, ¿vale? Así es. Entonces, como os decía, nosotros hemos aplicado terapia cognitivo-conductual, bueno, con distintos componentes, adaptada, bueno, población general, personas con depresión, con exceso de peso corporal y tal, y así es como llegamos a trabajar con las mujeres embarazadas y en periodo posparto, ¿vale? Entonces acuden a la unidad mujeres mayores de edad, de al menos 18 años, que hayan consumido tabaco durante los últimos 7 días, aunque sea solo una calada. Este criterio tan laxo pues tiene que ver con que habitualmente suelen acudir y habiendo hecho ciertas modificaciones en sus patrones de uso de consumo de tabaco, ¿no? Y tienen que estar embarazadas o haber dado a luz en los últimos 12 meses, ¿vale? Hay una serie de criterios de exclusión, esto, bueno, es así en investigación, ¿no? Habitualmente pues excluimos a personas que tengan trastornos psicopatológicos graves porque pueden aparecer complicaciones que no podamos atender y por lo tanto se les deriva, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que planteamos un tratamiento que es presencial, que dura 5 semanas y que tiene una sesión semanal de unos 90 minutos de duración, ¿vale? Y esas sesiones de seguimiento de las que yo os hablé anteriormente, ¿vale? Y acuden habitualmente pues 3 o 4 chicas en formato grupal, intentamos siempre que podemos hacer el tratamiento, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Como os decía, pues hacemos una reducción gradual y progresiva del consumo de nicotina que dura 4 semanas, ¿vale? 48 horas antes de la cuarta sesión les pedimos que vengan abstinentes. ¿Qué hacemos? Reducimos el número de cigarrillos que fuman al día y cambiamos de marcas de tabaco, ¿vale? Pasamos de marcas que tienen más cantidades de nicotina a marcas que tienen menos cantidad de nicotina. Tratamos de hacer esto de la forma más rápida posible porque, como decía, no hay un consumo seguro de tabaco durante el embarazo. Pero sí que es verdad que esa reducción gradual suele enganchar más al paciente, ¿no? Le hace sentirse más seguro, porque es como si lo voy a dejar, pero bueno, tengo un margen de unas semanas, ¿no? Pero por supuesto siempre animamos a que lo dejen pues, cuanto antes, ¿no? Bueno, utilizamos mucha psicoeducación sobre los efectos del tabaquismo en el cuerpo del bebé y de la propia madre. Utilizamos un feedback bioquímico del consumo de tabaco, con lo que tenemos una medida pues, objetiva, que no me voy a enrollar, pero bueno, monóxido de carbono y cotinina en orina, para que ellas vayan viendo cómo van evolucionando. Entrenamos en conductas alternativas, trabajamos mucho en prevención de recaídas por el tema de las recaídas que hay, ¿no? Etcétera. De forma muy genérica os cuento que solamente tenemos 24 participantes hasta ahora, a pesar de llevar, no recuerdo exactamente cuántos meses, pero bueno, debemos llevar cerca de un año ya reclutando participantes, pero bueno, la tasa de natalidad en Asturias es la que es. Por suerte no tantas mujeres pues, bueno, embarazadas son fumadoras y luego es verdad que algunas pues las perdemos por el camino, ¿no? Vais a ver, pero bueno, en general acudieron pues 24 chicas de unos 33 años, la mayoría casadas o en pareja, la mayoría embarazadas. En periodo posparto hemos tenido menos, lo cual es bueno, pues positivo, ¿no? Y en general sí que pues como veis fuman entre 9 y 10 cigarrillos al día, llevan 17 años consumiendo de forma regular y ya tienen un nivel de dependencia de la nicotina bastante baja, ¿no? Precisamente porque ya suelen venir habiendo hecho muchos cambios en sus patrones de conducta. Y bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? De las 24 personas que acuden a hacer la evaluación previa al inicio de la intervención,
Digo solamente porque ya perdemos a muchos por el camino, inician la terapia 19 de 24, ¿vale? Lo cual ya es significativo, inicia el 79%, esto no nos suele pasar. Para que os hagáis una idea, en un proyecto que acaba de terminar, de 123 personas que evaluamos, vinieron 120, o sea, solo 3 no empezaron, ¿vale? Es verdad que son cifras mucho más altas, pero bueno, si seguimos consiguiendo, ¿no?, que más mujeres vengan por aquí, probablemente haya muchas que ni siquiera lleguen a empezar, ¿no? Finalizan la terapia solamente 12 de esas 19 que inician, de nuevo es un porcentaje muy escaso, ¿no? Y abandonan, pues, bastantes. Es verdad que dar las cifras de una muestra tan pequeña es un poco peliagudo, ¿no? Por supuesto necesitamos atender a más gente para tener datos concluyentes, pero la realidad es que abandonan 7 de 19, ¿no?, que son el 36%, el 37% casi, ¿no? 2 de ellas por cuestiones relacionadas con escasa motivación, una de ellas por problemas de salud, y la realidad es que tenemos 4 de estas 7 que dejan de acudir por que sufren un aborto espontáneo o nos llaman, oye, he ido al hospital, me ha pasado esto, he tenido un sangrado, me van a programar un aborto esta semana, ¿no? Hay que entender que, de nuevo, la muestra es muy pequeña, pero estamos hablando de 4 personas de 24, ¿no? Esto es casi el 17% de la muestra, por lo tanto, eso que comentaban antes, ¿no?, bueno, se refleja, ¿no?, en nuestros datos, ¿no?, que el aborto espontáneo pues, está estrechamente relacionado con el consumo de tabaco, ¿no? La realidad es que los datos de abstinencia tabáquica, que además verificamos bioquímicamente con esa cotinina que os comentaba previamente, etcétera, bueno, pues son los que son. O sea, conseguimos que 5 mujeres de las 19 que inician el tratamiento dejen de fumar, ¿vale? Son 5 de las 24 que vienen a acudir a la evaluación, 5 de esas 19 que finalizan la terapia, ¿no? Pues es una tasa del 26%, que es muy baja, mucho más baja de la que estamos acostumbrados. De nuevo, la muestra es pequeña, necesitamos más muestra, pero en un proyecto que terminamos hace poquito, pues el 70 y pico % deja de fumar, ¿no? Y en población general, pues el 80 y pico, ¿no? Entonces estamos hablando de tasas de abstinencia pues mucho más bajas, ¿no? Y conseguimos, bueno, que la media de abstinencia continuada, ¿no?, de días continuos, ¿no?, y seguidos sin fumar, pues sean unos 16 más o menos, ¿vale? Arriba tenéis 2 gráficas con la reducción en esas medidas bioquímicas que os comentaba de coximetría y de cotinina. Como veis, pues hay claramente una reducción, en este caso en todas las participantes, incluyendo a las que están fumando y a las que no, a esas 12 chicas. Y luego, bueno, pues un dato ciertamente positivo es que, a pesar de que no consigamos que algunas dejen de fumar, pues como se ven en las gráficas de abajo, sí que el número de cigarrillos al día se reduce y el nivel de dependencia a la nicotina también baja, ¿no? Pero sí que es cierto que la probabilidad de que dejen de fumar, si no lo consiguen en el tratamiento, pues también es bastante baja, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por conseguir que en esas 5 semanas lo dejen. Creo que es importante señalar algunas de las dificultades que ellas mismas nos indican, pues, o las que nosotros percibimos, ¿no? Como decía antes, la maternidad como un único motivo para dejar de fumar. Nosotros, en la primera sesión, siempre, con todas las poblaciones que hemos trabajado, preguntamos ¿por qué quieres dejar de fumar, ¿no? También les preguntamos por qué quieren seguir fumando, ¿no? Pero lo que nos interesa en ese balance decisional es por qué quieren dejarlo. Y habitualmente la gente te dice, oye, pues mira, la salud, el ahorro de dinero, cumplir con un objetivo muy difícil, contentar a mi madre. Pero es que estas mujeres te dicen, porque estoy embarazada. Claro, el embarazo es una cuestión temporal, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho para conseguir que, a pesar de que la motivación sea escasa, pues lo dejen, ¿no? En relación con esto, pues muchas veces acuden obligadas, ¿no? No te lo dicen en la primera sesión. Intentas ahí romper el hielo, cuando hablas de entonces, ¿por qué estás aquí? Si solamente estás porque estás embarazada, a ver, no te dicen, no, es que vengo obligada, ¿no? Pero cuando ya tienes más confianza, después de 3 semanas más o menos, ya te dicen, a ver, Andrea, es que estamos aquí por obligación, yo estoy harta de mi marido, o en el trabajo, que fulanita me dice que no sé qué cuando salgo a fumar. Porque claro, para todos ver a una mujer embarazada fumando, ¿no? Es un poco, genera cierto shock, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces acuden obligadas y por lo tanto también tienen escasas expectativas de dejarlo, ¿no? Porque están poco motivadas, tienen poco interés, bueno. Además, el embarazo también es un periodo de riesgo porque hay mucho estrés, a veces hay dolores físicos, pues se detienen muchas actividades cotidianas cuando se produce, por ejemplo, la baja por maternidad, etcétera. Y luego el posparto, ¿no? Como ya hemos comentado, pues un periodo en el que hay que, pues, asumir un montón de cambios que a veces no son fáciles de gestionar, ¿no? Y de esto se habla poco, ¿no? De qué es la maternidad y del mito de la maternidad, ¿no? Que se conoce como mito de Herbert, ¿no? Que la maternidad es
el momento de máxima explosión en la vida de una mujer y que todo es positivo y que todo es color rosa, ¿no? Y hay arcoíris y está muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces esto también tenemos que tratarlo, ¿no? Porque sabemos que el posparto es un periodo muy complejo donde yo les adelanto que van a tener ganas de fumar, ¿no? Pero que tengan ganas de fumar no significa que tengan que hacerlo, ¿no? Ellas tienen poder de decisión, tienen manos y pies para hacer otras cosas. Nadie les va a encender el cigarrillo en la boca, ¿no? Ellas tienen poder de decidir. Pero estas son las dificultades que nos encontramos, ¿no? Y ya, bueno, pues por concluir, pues evidenciar la importancia, ¿no?, de ofrecer la terapia psicológica en esta población, ¿no? Es fundamental. Fundamental también que tengamos en cuenta las necesidades específicas del periodo vital en el que se encuentran estas mujeres, esa escasa motivación. Hay un mito, ¿no?, de que las personas no pueden dejar de consumir una sustancia si no están motivadas, y esto no es así, ¿no? Para eso hay técnicas psicológicas especialmente diseñadas para la gente que está poco motivada, ¿no? La entrevista motivacional, por ejemplo. Tenemos que trabajar mucho en esa línea para hacerles ver los beneficios que tiene para ellas y para sus hijos dejar de fumar, ¿no? Y también que los clínicos, las matronas, ¿no?, los profesionales que más tratan con estas mujeres, piensan que si ayudan a que esta chica deje de fumar, no solamente están ayudando a la chica, sino también este es un trabajo doble, ¿no? Están ayudando a ese bebé. Yo entiendo que los profesionales de la salud pues tienen un montón de otras cosas que tratar, ¿no?, con una madre gestante, pero la sensación que yo tengo es que no todos reman en la misma dirección que nosotros respecto al tema del tabaco, ¿no? Entonces, nada de consumo seguro de tabaco durante el embarazo, un par de cigarrillos no pasa nada, esto es falso, debemos dejar de pues promover estos mitos, porque lo que hacen es que luego estas chicas no busquen ayuda, ¿no? Evidentemente, como os decía, necesitamos un mayor tamaño de muestra para poder dar datos de eficacia del tratamiento, ¿no? Y bueno, como decía, pues estamos ante un perfil con muchas dificultades para iniciar, mantenerse y finalizar el tratamiento, ¿no? Entonces, hay que investigar más, esto es fundamental, ¿no? Y esto nos lleva, ¿no?, a pensar, oye, estás haciendo un tratamiento presencial, hay muchas pérdidas, hay gente que ni siquiera llega a iniciar el tratamiento. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, ahí hablamos, ¿no?, en el grupo de investigación, si igual un formato online sería pues más acertado para estas mujeres, ¿no? Tenemos que valorarlo a ver en proyectos futuros si esto es viable. Así que, bueno. Sí, antes de terminar, quería comentarte, bueno, primero una anécdota, ¿no?, relacionado a lo que tú has dicho de otros profesionales, ¿no?, que no hablan del tolerancia cero. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un grupo de deshabituación tabáquica, y casualmente una de las usuarias, y bueno, la Asociación Española lleva muchísimos años haciendo este trabajo, es también un programa cognitivo-conductual, progresivo, más o menos el mismo sistema, alguna sesión más, pero bueno, el sistema más o menos es el mismo. Y resulta que esta señora acudió al hospital con su hijo mayor, con unas consecuencias a nivel de neumología importantes derivado de otras cosas, no por el tabaco. Y me comenta, estaba ya en un proceso de deshabituación, estaba ya reduciendo, estábamos consiguiendo unos valores bastante buenos, y de una semana a otra tenía que volver con un número concreto de abandono de cigarrillos. Y resulta que me comenta que cuando fue al hospital, pues evidentemente una situación crítica, el hijo, pruebas, una situación que les genera muchísima ansiedad, que dijo, tengo que salir. Salió fuera de Cabueñes, se puso a dar vueltas y aguantó durante una hora y pico, me comentó que aguantó hasta que se encontró a la neumóloga de su hijo en la parte de atrás de Cabueñes fumando. Entonces ya dijo, vamos a ver, si lo hace ella. Entonces se acercó y se puso a hablar con ella, me imagino que el caso de su hijo, de lo que fuese, y lógicamente dice, si ella está fumando, que es neumóloga, yo aquí haciendo mi esfuerzo, pues será porque tampoco pasa nada, porque me fume un cigarro. Entonces ya volvimos otra vez a los inicios un poco, ¿no?, a la hora de poderlo manejar. Quiero decir con esto la importancia que tiene muchas veces de los mensajes que se trasladan desde los mismos trabajadores. Yo no sé los perfiles que hay hoy aquí, que nos están escuchando, pero es fundamental. Asociar a un neumólogo fumando, bueno, ¿que es normal? Sí, porque sabemos lo que es el tabaquismo, ¿vale? Pero que, bueno, que entre que está prohibido fumar en los alrededores no se está cumpliendo, y entre que, bueno, tienes unos pacientes y, bueno, yo no sé, a lo mejor si me pillan a mí, yo no soy fumadora, pero bueno, en ese caso hubiese intentado tirar el cigarrillo, hubiese hecho algo. No, se pusieron las dos a fumar juntas. Bueno,
dificulta bastante el trabajo. Y ya la última pregunta que te quería hacer, porque esto está muy relacionado con los espacios libres de humo. Mañana, como sabéis, bueno, la playa de San Lorenzo va a ser declarada sin humo. Y nosotros como asociación pues estamos haciendo mucho hincapié, no solo aquí en Asturias, sino a nivel nacional, en trabajar todo esto. ¿Cómo crees que beneficiaría todo esto el aumentar los espacios sin humo? O sea, no solo las playas, ¿no? En aumentar, que haya más espacios públicos, en todo lo que se ha estado contando, lo que nos ha contado Pepe Evia, o sea, relacionarlo todo un poco. ¿Y cómo puede ser que, o sea, en qué podríamos beneficiar a este tipo de mujeres? Bueno, es una pregunta difícil, porque al final yo creo que ese tipo de medidas pues, benefician en general a toda la población, ¿no? Y por ende también a las mujeres embarazadas en periodo posparto, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que es importante, creo que algo se comentó hoy también, que no es simplemente pues, fomentar esos lugares libres de humo, sino que de hecho realmente sean lugares libres de humo, ¿no? Que haya realmente un control. Y creo que eso es lo que realmente beneficiaría a las mujeres, ¿no? Porque imaginemos, pues, el lugar clásico en el que va a estar una madre o un padre, ¿no? Con un bebé, pues es con un niño pequeño, pues es en un parque, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos parques en los que a diario vemos a gente fumando y no pasa nada, ¿no? O en las puertas de los colegios, etcétera. O lo que comentábamos hoy también del tema del vapeo, ¿no? Que es un vacío legal. Entonces, al final, pues es fundamental promover esos lugares libres de humos. Nosotros en psicología hablamos mucho de lo que es el control estimular, ¿no? De cómo la ausencia, ¿no? De ese estímulo que evoca esas ganas de fumar, pues ayuda a las personas en general a no fumar, ¿no? Entonces, la ausencia, ¿no? de ese estímulo que evoca las ganas de fumar, que por ejemplo una persona fumando, o un cenicero, o una publicidad de tabaco, etcétera, pues por supuesto les va a beneficiar, ¿no? Y también ayuda mucho a desnormalizar el consumo de tabaco, que parece que es como muy evidente que el tabaco es malo, que el tabaco mata, pero bueno, no sé si hago bien en decirlo, pero algunos de los jóvenes que estuvieron a mitad de la mañana aquí haciendo una pequeña obra de teatro, pues estaban fumando fuera después, en el descanso, sí. 3. Yo me quedé como, dije, jolín, al final, bueno, parece que al final sigue estando como muy normalizado, ¿no? Por lo tanto, pues, por supuesto, tenemos que abogar por esos lugares libres de humo, y yo especialmente, que soy totalmente antitabaco, como debe ser, me alegro mucho de que no se pueda fumar en la playa, porque a mí personalmente me molesta mucho. A mí y a cualquier mujer embarazada seguramente también. Así que... la mesa de ahora también quería un poco reflejar por eso, la vulnerabilidad de determinados colectivos. Normalmente las estrategias que utilizamos, bueno, desde la mayoría de las administraciones públicas, incluido las entidades privadas como nosotros, como la Asociación Española contra el Cáncer u otras que trabajamos en este camino, a veces nuestras estrategias no llegan a determinada población. Hacemos más bien población general y el que entra fenomenal y el que no, pues bueno, intentamos a mejor pues pasar así un poco de puntillas, ¿no? Para eso también tenemos los colectivos, que nos va a hablar ahora Hugo, y también tanto en unos como en otros hay un colectivo muy común en los dos temas, que son los jóvenes. ¿Vale? Un punto muy importante, porque tanto en vuestra asociación como Mujeres Embarazadas, pues hoy en día también están los jóvenes. Con lo cual, yo creo que aquí se suman una serie de estrategias que habría que ir modificando para poder llegar a todo el mundo, a la joven mujer embarazada y al joven de la asociación de gitanos, que de mayorías, o incluso del otro colectivo, que no ha podido venir Verónica, la persona que iba a hablarnos de un poco del colectivo de los sordos, que tampoco llegamos a ello, o al colectivo de las enfermedades mentales, ¿no? Que también sabemos que son muy fumadores. Entonces, enlazando un poco con todo esto de la vulnerabilidad y de cómo no llegamos a determinadas poblaciones, aquí viene Hugo, que nos va a contar un poco la experiencia que ellos hicieron desde la Asociación UNGA, ¿no? Relacionado con todo esto. Entonces, antes de que... Perdón, es que me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante que no hice, perdón, que es por si acaso dejarnos tu número de teléfono, ¿vale? Por si conocéis a alguna embarazada. Me ha faltado algo que es súper importante, me matan mis compañeros si no lo hago. La información de contacto, ¿vale? Por correo electrónico o por nuestro número de teléfono. Si conocéis a alguna embarazada en periodo posparto que quiera dejar de fumar, estoy aquí haciendo publicidad, parece, pero va a ser bienvenida, ¿vale? Perdón por este inciso. Adelante, perdona, Bueno, una de las preguntas que le quería hacer a Hugo es precisamente eso, ¿no? El porqué de este proyecto que se realizó en vuestra comunidad, ¿qué os llevó a ello, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar, dar gracias por dejarme participar en estas jornadas. Muchas gracias. Yo os voy a hablar de mi trabajo a pie de calle. No puedo hablar de estadísticas porque estadísticas ya la dieron Pepe, Mónica y Andrea, que lo han hecho fenomenal. Y bueno, yo os voy a hablar de mi trabajo a pie de calle, ¿vale? Bueno, mi trabajo y el trabajo de mis compañeros en la Asociación Gitana Unga. Dentro de nuestra asociación vimos un problema que era que los niños de etnia gitana tenían un gran problema de respiración, o sea, de asma y todos estos problemas, ¿no? Que tienen que ver con la respiración. Bueno, y pensando en todo esto, empezamos a hacer encuestas y tal, a pie de calle, y todas estas encuestas nos dieron que había un alto porcentaje, casi la mayoría, de padres que fumaban en casa delante de los niños. ¿Qué pasa? Que claro, estos niños, pues, ellos, pues, fumadores pasivos, como nos decía antes Mónica, y les generaba todos estos problemas. A raíz de ahí, decidimos ponernos manos a la obra y entre mis compañeros y yo y mis compañeras hacer una campaña acerca del tabaco para que estos padres no fumasen delante de los niños. Y nuestra campaña le pusimos como nombre "Somos padres sin malos humos". Después de mucho trabajo, después de muchas lluvias de ideas, de mucho quitamos, ponemos, después de todo esto, surgió pues este folleto que bueno, como decía Rocío, ¿por qué no llega a la población gitana? ¿Por qué no llega a la población gitana? Pues porque la población gitana no se identifica con lo que la administración pública pueda llegar a hacer o realizar para poder avisar o concienciar acerca del tabaco. Entonces, este folleto, yo como persona gitana, y creo que el 100% de los gitanos que acuden, por ejemplo, a un centro de salud, si se encuentran con este folleto, solo por ver esto, que representa la bandera gitana, el azul del cielo y del campo, solamente por ver esto, seguro que ya lo iban a coger. Entonces, ¿qué pasa? Que si abro y veo la cachava, el bastón de mando del patriarca, ya entonces lo leo todo. Os puedo... Entonces, Hugo, lo que nos estás contando es que los materiales que se están distribuyendo desde diferentes ámbitos, entidades públicas y privadas, no están adaptados. No están adaptados. El vocabulario, la cultura, para esos colectivos que bueno, que están ahí y que también pueden... y que también, bueno, pues eso, que pueden... No tenemos las diapositivas. Nada, no te preocupes, pero bueno, estás diciendo que una de las barreras que vosotros habéis encontrado es precisamente la difusión, ¿no? Ya lo que habitualmente se hace desde muchos ámbitos, por ejemplo, hoy que estamos trabajando este tema o mañana que se va a distribuir publicidad por ser lo de la playa, ese material no está adaptado para que llegue a todos los colectivos. No está adaptado, exactamente. Entonces, bueno, lo adaptamos a nuestra forma de hablar y de entender las cosas, ¿vale? Que nosotros... Y una pregunta, perdona, sí. ¿Ese material que vosotros habéis hecho está difundido, está trabajado para el adulto gitano o para el joven gitano? Para todo tipo de personas. Porque también es cierto que el lenguaje de los jóvenes es otro. Es otro, no les hablemos de enfermedades, hablemosles desde otro... Nosotros los gitanos tenemos una jerga o una forma de hablar que es entre nosotros, ¿eh? Sí. Luego, después, hablando con otras personas que no sean de la misma etnia, hablamos de otra forma y tal, pero entre nosotros tenemos una forma de hablar que no lo hablamos cuando estamos, por ejemplo, hablando con otra persona que no sea gitana. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacíamos a los gitanos era ¿sabes cómo perjudica a tus chavorros y familia fumar delante de ellas? Chavorros ya es a tus niños. O sea, es una cosa muy
muy sagrada dentro del pueblo gitano, los niños y todo eso y tal. Entonces, nosotros eran las preguntas que le hacíamos. A pie de calle, entre mis compañeros y yo, recorrimos Asturias entero. Yo me dedicaba en las zonas de Avilés, Piedras Blancas, Salas, Tineo, Luanco, Candás y Engrao. Todas esas zonas yo las cubrí con, bueno, entregando folletos en mano y tal a todas las personas y tal, incluso en las casas, íbamos casa por casa entregando y tal folletos. Yo recuerdo una de las cosas que me hacía un poco de gracia esto, que es que en todas las casas donde parábamos, la población gitana tiene la costumbre de un café y en todas las casas donde parábamos, digo, cualquier día me va a dar un infarto por andar haciendo todo esto. Y recuerdo que la acogida fue muy buena dentro de la población gitana, porque inconscientemente no sabían que el humo del tabaco perjudicaba tanto a sus hijos y a sus mujeres, por ejemplo, que no fumaban. Y una curiosidad, porque hoy también hemos hablado de los vapers, ¿vale? En vuestro colectivo, ¿es la puerta de entrada también para el tabaco o veis que los jóvenes ahí...? No. Yo creo que dentro de la población gitana, además, se empieza a una edad muy temprana a fumar. Sí. Más temprana todavía que la sociedad mayoritaria. Y todo tiene que ver por la cosa de más, no sé, más hombre, más paisano, por decirlo así y tal. Y o sea, que los vapers en principio en vuestro colectivo no son tan frecuentes como en el resto de la población. Puede haber alguien que los pueda utilizar y tal, pero no creo que muchos. ¿Y cuáles son los resultados que de todo esto os llegó a vosotros? Porque sí que es cierto que la educación para la salud, que es esto lo que hacemos la mayoría, muchísimas veces, nosotros de hecho llevábamos más de 30 años trabajando la educación para la salud, antes que lo de la modificación de entornos, llegamos a mucha gente porque se difunde, pero ¿realmente se consigue modificar o habéis visto algún cambio de actitud? Sí. De hecho tenemos la mayoría de las personas que se le entregó esto, bueno, la mayoría, bastantes. Yo recuerdo, por ejemplo, anécdotas de decirte cómo creamos también esto, que era para colgarlo en el retrovisor de los coches, y yo con esto les decía, digo, mira, cada vez que intentes fumar en el coche, mira para mí. Y con estos detalles, así, con estos pequeños detalles, yo recuerdo que muchos me decían, digo, iba a fumar en la furgoneta cuando iba para el mercado, y miraba para la cinta y no puedo fumar. Y todo esto que está enfocado más para la prevención, pensando un poco en la intervención, los grupos de tabaco que se realizan a nivel público, o bueno, de cualquier otro sitio. Nuestra intención tampoco era criminalizar a nadie. No, lógico. Nuestra intención no era tampoco que las personas dejasen de fumar, no era nuestra intención. Nuestra intención era que no se fumase en casa y que no se hiciera respirar el humo del tabaco a los niños y tal. Esa era nuestra intención. Luego, bueno, pues más adelante queríamos, pero con todo esto de la pandemia y todo eso, no pudimos llegar a crecerlo, queríamos hacerlo y tal, crear grupos de deshabituación. Exactamente. Y bueno, pues, con todo esto de la pandemia no pudimos llegar a hacerlo. Vale, pues me parece una experiencia muy interesante como ejemplo, ¿no? Ejemplo de lo diferente y las estrategias tan diferentes que hay que utilizar dependiendo de la población a la que vayas dirigida, y que en la actualidad realmente la única manera que tenemos de llegar a todo el mundo es precisamente aumentando los espacios sin humo. Es la manera que podemos llegar a cualquier colectivo. Lógicamente, a nivel de intervención, es cierto que habría que valorar las peculiaridades de cada colectivo y a raíz de ahí, pues bueno, trabajarlo de manera diferente, sacar materiales, porque bueno, luego también aquí hay no solo vuestra etnia, sino hay otro tipo de culturas que tampoco llegamos a ellos, que son los más desfavorecidos, hay mucha inmigración
y probablemente nuestros materiales tampoco estén llegando a ellos. A mí la parte de los jóvenes me parece fundamental. Sí que es cierto que aumentando los espacios libres de humo, como digo, va a llegar también a ellos, pero quizás también nuestro vocabulario y nuestra manera de llegar, ellos se mueven mucho por las redes. Bueno, pues aquí en Gijón en concreto tenemos al Consejo de la Mocedad, que se encarga bastante de estar a pie de calle y que lo intenta con bastante esfuerzo, y que creo que todos tendríamos que en un futuro plantearnos modificar determinadas estrategias para poder llegar de otra manera, igual que lo hacen las tabacaleras, que sus estrategias de marketing son completamente diferentes cuando van a buscar a sus futuros clientes, que son los jóvenes. Utilizan otro tipo de estímulos que utilizamos el resto. Ahora os voy a poner un vídeo que es de una persona que es de Verónica, que es de Cantabria, que se encargaba, presentaron un proyecto a nivel del colectivo de sordos y nos cuenta un poco su experiencia. No sé si tenéis alguna pregunta para los que estamos aquí, alguna curiosidad. ¿No? Vale, pues nada, os voy a poner el... Buenas a todos, gracias por invitarme, por contar con la Escuela Cántabra de Salud para esta jornada de hoy. Me hubiera encantado poder estar ahí con vosotros, pero bueno, por circunstancias personales buenas, pues no he podido. Tampoco voy a compartir la cámara porque me está dando muchísimos problemas el ordenador. Puede ser que sean las horas también. Contaros un poquito cuál ha sido nuestra experiencia y sobre todo poner en valor el trabajo de mis antecesores. La escuela es una herramienta, considero, muy útil dentro del sistema de salud de Cantabria. Forma parte de la red de escuelas de salud del Ministerio de Sanidad. Cada una de ellas tiene características especiales. Algunas de ellas están centradas exclusivamente en el abordaje de la cronicidad, fomentando el autocuidado de las personas con enfermedades crónicas, pero esa no era la realidad de la escuela cántabra, sino que tenía un apartado específico dedicado a la promoción de la salud, Escuela para la Ciudadanía. Durante unos años quedó paralizada en el tiempo, por lo que veréis que muchos datos que os doy se remontan a 2014, y durante los años desde el 2016 hasta 2020, enero de 2022, pues la tónica fue la congelación absoluta de la escuela, pues por la pandemia, ya que no fue un servicio priorizado, o porque estuvo centrado en los programas, como os comentaba, del abordaje de la cronicidad. Pero a partir de enero de 2022 se intentó volver a dar ese lustro y esa importancia en el abordaje de la promoción de la salud que venía teniendo la escuela a nivel autonómico. Y en esas estamos. ¿Qué es la escuela? Bueno, pues para mí, siempre lo digo, es un lugar de encuentro. Hay un vídeo que explicaría, pero no quiero robaros mucho tiempo contándoos más, ¿no? Pues de lo que se trata sobre todo de eso, de que la escuela sea un lugar de divulgar información actualizada y veraz, pues para estimular el empoderamiento de las personas en referencia a su salud, tanto de la ciudadanía en general como de las personas con enfermedades, y apoyar también a los profesionales sanitarios con un abanico de recursos que sean pues de apoyo una vez realizadas sus intervenciones también en consulta, ¿no? Y la visión pues es convertirnos en esa entidad de referencia en la promoción de estilos de vida saludable y en el fomento de la capacitación y el autocuidado en el manejo de las enfermedades crónicas. Como os decía, para nosotros es un lugar de encuentro y así trabajamos. ¿Por qué os lo digo? Pues porque trabajamos de la mano de las asociaciones de pacientes, de entidades
de todo tipo, siempre y cuando tengan una relación con la promoción de la salud. Intentamos trabajar a nivel intersectorial, pues en algún momento con alguna jornada invitando también a educación y de la mano de los profesionales sanitarios para que cada uno experto en temas determinados, pues le dé esa información veraz, ¿no?, que tiene la web y también hacer así que se adhieran a la herramienta y la recomienden a las personas que acuden a sus consultas. También nos gusta trabajar con los ayuntamientos y la escuela forma parte de una comisión de promoción de la salud del Servicio Cántabro de Salud y hemos realizado muchas jornadas en esa línea. No hemos realizado ninguna en esta nueva etapa relacionada con el abordaje del tabaco, sí con conductas adictivas, pero no centrándonos, como os decía, en el tema del tabaco. Es un lugar, ¿no?, en el que hay veces que se convocan a aquellas personas que nos puedan parecer interesantes y que nos aporten, pero muchas veces se reciben aquellos que traen propuestas y se convierten realmente en importantísimos. Y cosas que a lo mejor no habíamos ni barajado, pues de repente se convierten en algo clave y a desarrollar. Intentamos, pues eso, visibilizar, sensibilizar y sobre todo activar a la ciudadanía y a las personas con enfermedades crónicas en que tomen el control de su salud. Como os decía, tenemos esta parte dedicada a la promoción de la salud, en la que hemos realizado, aquí os pongo un poquito para que veáis nuestra realidad, pues jornadas que van desde la eutanasia, información sobre las voluntades anticipadas sobre las personas trans y su protocolo de actuación dentro del Servicio Cántabro de Salud, así como el abordaje desde educación y de todo aquello todavía que tenemos que caminar, ¿no? Intentamos ser un poco pues ese lugar en el que se visibilicen las actividades que se realizan desde ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, tenéis un cartelito que ponemos las actividades del Ayuntamiento de Santander. Abajo, bueno, pues podéis ver también una de las jornadas que hemos realizado sobre alimentación saludable, contenidos que han realizado matronas sobre la lactancia materna y, como os digo, intentamos pues, que esté lo más actualizada posible. Y por otra parte está la escuela de pacientes que, bueno, como podéis ver aquí, tenemos aulas en las que se ven vídeos sobre actividad, o sea, sobre enfermedades o sobre patologías para mejorar pues el autocuidado en el caso de determinadas enfermedades. La página web es www.escuelacantabradesalud.es. Yo os invito a que la veáis, porque aunque en un principio parece que os podáis perder en esa vorágine de información, hay contenido muy útil y de referencia. Como ahora mismo, por ejemplo, si entréis en las aulas de pacientes, encontraréis el aula de trasplantes en la que estamos trabajando, que está muy bien. Pero bueno, no es el tema que veníamos a tocar hoy, ya solo añadiros, como os decía, aquí las aulas de salud, pues eso, las últimas que tenemos, prótesis, respiratorio, trasplantes. Y la última pata en la que trabajamos es el programa de paciente activo online, que también tenéis en Asturias, el PACAS. Y online y presencial, trabajamos las dos líneas para fomentar el autocuidado y quería, bueno, que vieseis un poco pues, las partes en las que se mueve la escuela cántabra. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos toca, que es del tabaco. Y hablando de cifras, en Cantabria, diagnosticados, lo digo porque hay un sesgo, porque no todo el mundo que fuma en Cantabria ha pasado por una consulta y ha dicho, sí, soy fumador. Y tampoco sabemos si se ha registrado una vez esa persona haberse identificado como fumador. Pero a día de hoy sabemos que el 16,8% de la población cántabra está identificada dentro del Servicio Cántabro de Salud como fumador.
a través de nuestro Atlas de Atención Sanitaria en Cantabria. Quería contaros que, como os decía, en aquella época en la que se abordaba este tema en la escuela, aunque estos datos no son de la escuela, quiero decirlo porque, como os digo, los contenidos de la escuela son de los profesionales de referencia y esto es de la unidad de tabaquismo de la Consejería de Cantabria. Ellas realizaron una encuesta en 2014 de la mano del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y tras hacer la encuesta a unas 800 personas se determinó que de estas el 24,4 fumaban. ¿Qué se descubrió? Bueno, pues que tanto las personas con discapacidad visual como auditiva eran las que menos consumían tabaco. Entonces, bueno, no es un grupo prevalente en el que haya a lo mejor que hacer intervenciones concretas. De todas maneras, se realizaron, después de realizar este estudio y ver que sí, en otra clase de discapacidades, sobre todo psíquicas, era necesario hacer una intervención, desde la consejería se realizaron talleres de deshabituación tabáquica para ese grupo de personas. Sin embargo, en discapacidad auditiva, quien se realizó fue a los profesionales que forman parte de las federaciones, de la federación y de las asociaciones que quisieron formarse o para luego poder dar consejo sobre el tabaco. Este año hemos ofrecido desde la escuela directamente a FESCAN, a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, la posibilidad de realizar algún taller para dejar de fumar para las personas que forman parte de las asociaciones de personas sordas de Cantabria. Y realmente ha habido un interés bastante bajo, solo 2 personas están interesadas. Entonces, bueno, veremos cómo lo abordamos, si a lo mejor la federación presta el servicio de intérprete de signos o simplemente se utilizan los recursos que tenemos en la escuela. Se está valorando también hacer una formación, lo que pasa que básica, a los profesionales sanitarios de lengua de signos, que ya se hizo en su día, pero estamos pensando en volver a realizarlo. Y los contenidos web que más o menos os he ido enseñando, pues se van a adaptar a lengua de signos de la mano de FESCAM. Bueno, ya centrándonos en lo que es el tabaco y por lo que estamos aquí, es cierto que tenemos un apartado dentro de la web que está bastante bien, ya que, bueno, pues hay vídeos adaptados a lo largo de la web. En todo lo que os he enseñado hay cosas que están adaptadas y cosas que todo aquello que es posterior a esta época de la que hablamos, 2015-2016, no se adaptó. Os voy a contar primero cómo surge esta iniciativa, que me parece clave. Fue la propia federación, FESCAM, que a través de la consejería hay una subvención, no muy grande, pero bueno, útil para las asociaciones de pacientes, que está destinada a que la utilicen a actividades de promoción de la salud. Y ellos tuvieron la iniciativa de adaptar este contenido, que era de la consejería, para que estuviera disponible en la escuela para la población. Entonces, fueron desde la federación los que grabaron estos vídeos. A posteriori, se siguió adaptando contenido de la web de la escuela. Incluso ganó un premio en la convocatoria de Albert Llobel, y a raíz de eso, bueno, compraron unos vídeos, o sea, una videocámara, y se siguieron adaptando aún más vídeos y se contrataron a 2 personas para que realizaran la adaptación de lengua de signos. Digo lengua porque veréis por aquí lo de lenguaje, pero en todo momento estamos hablando de lengua de signos. Es, digamos, su idioma, ¿no? De las personas con sordera que aún utilizan este método para relacionarse. Y bueno, eso, parte la iniciativa de FESCAM
y la recoge a posteriori el Observatorio de Salud Pública, que sigue adaptando los contenidos de la escuela. Hasta el día de hoy, que como os digo, estamos otra vez en esa fase de seguir adaptando contenidos. Pero sobre el tema del tabaco, deciros que solo nos queda por adaptar la parte nueva de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos, que aquí tenéis disponible una guía para dejar de fumar en lengua de signos y que nada, que seguiremos intentando trabajar en esta línea y en adaptarnos a las necesidades de las personas con discapacidad. Y nada, daros las gracias y finalizo aquí. Tampoco tengo más que aportar. Espero que disfrutéis de la jornada. Un saludo. Vale, es una pena que no esté aquí para poderle hacer algún tipo de preguntas, ¿no? Estamos en hora, no sé si hay alguna pregunta o alguna intervención o queréis comentar alguna situación, alguna anécdota. ¿No? Ha quedado muy claro. Bueno, yo por concluir y hacer un pequeño, detallar, resaltar algunas cosas importantes de lo que se ha comentado en la mesa es las características de los diferentes colectivos a los que nos llegamos, la necesidad de cambio de estrategias de lo que es habitual y lo que venimos haciendo desde muchas entidades públicas y privadas y de la necesidad también de centrarnos en los jóvenes y utilizar otras estrategias para llegar no siempre 3 pasos por detrás de las tabacaleras, sino para ir por lo menos en paralelo, ¿no? A medida que ellos van sacando, nosotros tendríamos que estar ahí. Y para como añadir a nivel de toda la mesa, no solo de esta, sino de las anteriores, la importancia de la valentía de las administraciones a nivel de legislación. Nos ha demostrado Mónica, nos ha hecho cómo se ha ido el proceso en Estados Unidos, no hemos hablado de Europa, pero en el congreso que hubo el mes pasado a nivel nacional, bueno, el Congreso Mundial de Tabaquismo en Madrid, donde la Asociación Española contra el Cáncer era uno de los organizadores, se dejó bien claro que en Europa también había varios países con unas propuestas muy innovadoras y que estaban consiguiendo resultados positivos. No recuerdo bien si era Finlandia, si era Escocia, ellos ya estaban en el tanto por ciento que se está pidiendo desde la OMS, estaban ya alrededor del 5 y 6% de los fumadores, mientras que la media en Europa es del 26-27%. Era Finlandia. Vale, pues están allí. Nosotros, claro, en Finlandia se empezó en el 1978, la primera ley, la misma que nosotros teníamos en el 2005, la primera, pues ellos ya la tenían en el 78. Y aún así estaban contando las dificultades que les suponía a ellos conseguir 0, que es su objetivo, lógicamente, en el 2030, como todo el mundo, que haya bueno, ellos ya tienen generaciones libres de tabaco, pero en el 2040 que ya esté a 0, ¿no? Entonces, bueno, resaltar un poco la importancia de que aunque trabajemos y sumemos, nos queda mucho camino por recorrer, muchas dificultades, muchas barreras y necesitamos que haya más valentía desde la legislación. Y desde luego dar modelos también, no desde el punto de vista solo de los que conviven con los niños, sino también de determinadas personas que tienen un papel importante en la sociedad y que son ejemplo o que deberían de ser por lo menos cara afuera. Luego cada uno en su casa, oye, que haga lo que quiera. Pero si estamos educando y estamos previniendo y todos sabemos las repercusiones, pues bueno, intentarlo, ¿no? Y por nuestra parte finalizamos, ¿no?, la mesa y no sé si también todo ya. Vale, perfecto, no lo sabía. Pues nada, muchas gracias, Nos levantamos.